Para analizar las perspectivas para el segundo mandato de Sebastián Piñera, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex. Hoy domingo tuvo lugar en Santiago de Chile la ceremonia de traspaso del mando presidencial. Por segunda vez, los protagonistas han sido los mismos que en 2010. Michelle Bachelet, quien dejó el cargo, y Sebastián Piñera, quien estará en el poder hasta 2022. Si bien la Constitución chilena prohíbe la reelección consecutiva, sí permite que los expresidentes vuelvan al poder luego de un periodo fuera del cargo. Este ha sido el camino que han seguido tanto Bachelet como Piñera, llevando a la curiosa circunstancia de que ambos se han alternado en la presidencia desde 2006, cuando la médica se convirtió en la primera mujer en gobernar Chile, derrotando las elecciones justamente a quien ahora la sucedió. Antes de llegar por primera vez al máximo cargo en 2010, Piñera desarrolló su carrera profesional en el ámbito empresarial, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos del país. Con esas credenciales saltó a la política y tuvo un ascenso vertiginoso que lo llevó a ocupar un lugar central en el Partido Renovación Nacional de derecha. Antes de llegar a la presidencia, no solo fue senador por dicho partido, sino su candidato en 2006, perdiendo entonces justamente con la propia Michelle Bachelet. Si bien el empresario debió enfrentar en su momento críticas desde la oposición, que lo acusaba de ser un continuador de la dictadura militar que estuvo al frente del país entre 1973 y 1989, destacando, por ejemplo, la participación de uno de sus hermanos como funcionario del gobierno de Pinochet, su mandato dejó en claro que la derecha chilena había ya aceptado jugar y gobernar en el marco de las reglas de la democracia. Esos primeros 4 años de Piñera en el poder resultaron ser un periodo de crecimiento económico, y esto se convirtió en una carta central en su campaña por volver al máximo cargo, contraponiéndolo con el pobre desempeño en la materia de la segunda presidencia de Bachelet. Su primera presidencia estuvo además signada por conflictos sociales como los que Chile no había vivido desde hacía tiempo, dando lugar al surgimiento de un actor que se ha convertido desde entonces en relevante para la vida del país, el movimiento estudiantil. A 8 años de haber llegado por primera vez al poder, Piñera espera repetir en su segundo mandato el relativo buen desempeño económico de su primera presidencia, aunque deberá lidiar con un escenario externo más complejo, caracterizado por la volatilidad de los precios de las commodities. Dada la centralidad que el tema asumió en la campaña presidencial y el hecho de que la economía se ha convertido para los chilenos en una preocupación primordial, uno de los principales desafíos del nuevo presidente será entregar resultados tangibles en el mediano plazo. En el plano político, el panorama que enfrentará Piñera será, sin embargo, algo diferente al de su primer mandato. Caracterizado como uno de los más estables de la región, el sistema de partidos chileno ha experimentado importantes cambios en los últimos años. El principal tiene que ver con una división dentro del polo de centro-izquierda que desde la vuelta a la democracia en los años 90 se construyó en torno a la concertación. Uno de los resultados ha sido el surgimiento del Frente Amplio, que con una plataforma explícitamente de izquierda llevó como candidata en las últimas elecciones a Beatriz Sánchez y logró una cantidad significativa de votos. En el nuevo Congreso, Piñera deberá lidiar entonces con una izquierda por el momento dividida, lo cual puede ser en principio beneficioso para su administración, pero que tendrá como uno de sus componentes a un sector mucho más ideológico en torno al Frente Amplio, que desde el primer día adoptará una postura abiertamente opositora y crítica frente al mandatario. La confrontación seguramente se agudizará si Piñera decide de alguna manera revertir algunos de los grandes legados del segundo gobierno de Bachelet: la gratuidad educativa, la despenalización del aborto por ciertas causales y el matrimonio igualitario, entre otros. La primera cuestión fue en gran medida resultado de los reclamos del movimiento estudiantil que ganó relevancia durante la primera presidencia del empresario y que Bachelet retomó en la reforma educativa que impulsó en el año 2016. Si bien la medida generó reclamos en su momento, ya que según los estudiantes era demasiado tibia y no atendía del todo sus demandas,
constituyó un paso adelante en asegurar el acceso igualitario a la educación superior a partir del financiamiento público, gracias a una ambiciosa reforma tributaria. El segundo punto hace referencia a la reforma que determinó la despenalización del aborto en casos de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y violación, no contempladas anteriormente por la legislación. El tercero implicó un avance en el ejercicio de los derechos individuales, en un país en el que la homosexualidad fue considerada un delito hasta 1999. Al igual que en su primer mandato, Piñera deberá enfrentar importantes presiones para asegurar que las medidas tomadas por su gobierno no benefician a sus antiguas empresas, generando una situación de conflicto de intereses. Los casos de corrupción que afectaron de manera significativa a Michelle Bachelet durante su segundo mandato han puesto como nunca antes el tema en la agenda y el nuevo presidente no podrá hacer oídos sordos a estos reclamos. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.